La paz del Señor sea con todos. Bien, le invito a que abran su Biblia en el libro de Levítico capítulo 10. Libro de Levítico capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron en sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestro vestido en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el fuego que ha encendido Jehová. No os alejéis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, pues el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme ha dicho Moisés. Entonces Jehová habló a Aarón y le dijo: ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, te agradecemos que en estos momentos tú nos permites abrir la Biblia, tu palabra, para estudiar, Señor, estas lecciones de vida eterna. Te suplicamos, Señor, que nos perdone, que nos enseñe a andar en santidad en tu presencia. Te suplicamos, Señor, que abra nuestros entendimientos y que tengamos un corazón dispuesto a oír tu voz. Bendícenos ahora y derrama tu Espíritu, Padre, y que aquí solamente se abren palabras tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, la primera pregunta que nos hacemos: ¿qué fue tan grande el pecado de Nadab y Abiú que Dios tuvo que destruirlo? ¿Qué fue? ¿Qué había detrás de todo esto? Según ustedes ven, en algunos textos, voy a leer, pero hay otro que no, capítulo 8, capítulo 9 de Levítico. Allí presentan cómo ellos habían ministrado, habían ayudado al sumo sacerdote, que era su papá Aarón. Ellos habían tenido una semana de meditación y preparación, porque se había inaugurado el servicio del santuario. Duraron 7 días. Y en el 8º día, entonces, ellos ministraron por primera vez en la presencia del Señor. En la mañana, Aarón ministró, ellos le ayudaron. En la tarde, en el sacrificio de las 3 de la tarde, le tocó a ellos. Y ahí viene el problema. Ellos habían ayudado a Aarón en los diferentes oficios. Ellos habían estado con Moisés y Aarón en el monte. Y miren qué privilegio, como se presenta aquí en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 9 al 11. Oiga qué privilegio. Dice, versículo 9 al 11, que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Nótese, vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron.
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré la tabla de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Entonces, leo hasta ahí nada más. Miren los privilegios que habían tenido. Ellos habían presenciado el solemne servicio de dedicación del templo, lo que era todo el santuario, y fueron rociados con la sangre. Además de recibir el aceite de la unción, fueron rociados en su vestidura con la sangre del animal que sacrificaban. Todo es un privilegio. Después de Moisés y Aarón, lo que seguía en cargo de relevancia eran ellos dos, Nadab y Abiú. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios tuvo que destruirlo de esa manera? Aquí dice en el versículo 2, Levítico capítulo 10, dice en el 1, que ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Un problema que tenemos los seres humanos, que queremos sustituir lo que Dios no ordena porque yo creo. Sustituyen los principios bíblicos por yo creo. Caín y Abel, hay un ejemplo. Abel hizo lo que Dios le mandó, pero Caín hizo lo que Dios no le mandó y Dios no se lo podía aceptar. Pero aquí hay algo que vamos a ver, muy interesante. Ofrecieron un fuego extraño que él nunca les mandó. En un señal al mismo comentario bíblico adventista, tomo 1, dice: ellos debían tomar el fuego del altar. El fuego del altar, el fuego que encendió Dios. Pero no lo hicieron. Posiblemente tomaron entonces el fuego que estaba en los fogones donde los sacerdotes comían en el atrio. Ellos tomaron ese fuego y lo pusieron en el incensario. Y Dios no lo aceptó. Fue una provocación, pero no solamente una provocación. Yo le voy a leer más adelante para que vean qué fue todo lo que ellos hicieron. Ofrecieron un fuego extraño. Y es mi preocupación, porque aún nosotros, conociendo la verdad, hay muchos que ofrecen a Dios un servicio que Él nunca le ha mandado. Hay muchos que nunca han sido santificados por la verdad y nunca se santificarán. Porque sus creencias personales están por encima de lo que Dios dice. Y no es así. El hombre va a entrar al reino de los cielos haciendo lo que Dios le manda. De acuerdo al conocimiento que ha recibido de Dios y lo ha aplicado en su vida, entonces Dios toma en cuenta eso. Pero aquel que conociendo la voluntad de Dios y no la hace, no puede pensar que va a entrar al reino de los cielos. Porque entonces Satanás tendría el mismo derecho a entrar también. Entonces, bien, hay algo interesante. El versículo 2 dice, luego, el versículo 3, luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Oiga bien, Dios se santifica, dice aquí, en Él, los que se acercan a Él. ¿Cómo? ¿De qué manera Dios puede santificarse? Cuando hablamos de santificar, hablamos de apartarse para uso sagrado. ¿De qué manera Dios puede hacerlo? Para que vean la relación que hay entre tú como iglesia, que dice Pablo en Efesios 5, que eres el cuerpo de Cristo, y Dios. Así que forman un solo cuerpo. Entonces, vamos a leer en Ezequiel capítulo 28 primero, 2 citas de Ezequiel, capítulo 28. Entonces, vamos a ver claramente o explicar lo que aquí puede decir. Ezequiel capítulo 28, la primera cita, versículo 25. Ezequiel 28, 25 dice: así ha dicho Jehová, el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré
en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Aquí ya le está dando una idea. ¿Por qué el pueblo de Israel había sido esparcido? Por sus pecados. ¿Dios prometía recogerlos? Sí. ¿Bajo qué condiciones? Que ellos se arrepintiesen de su pecado. Nótese bien, porque así es, mientras yo estoy en pecado, estoy huyéndole a Dios. Soy enemigo de Dios porque soy siervo de Satanás. Pero cuando yo despongo mis cargas de pecado, me arrepiento de mis pecados, voy al Señor, entonces el Señor pone una palabra que sea perdón, que significa entonces justificarte o hacerte limpio de todo, como si tú nunca hubiese pecado. Entonces ahora son uno, ahora tú eres hijo, ya no eres hijo de Satanás. Capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 23 en adelante. Vamos a ver el otro ejemplo ahí mismo. Capítulo 36, versículo 23 en adelante. Ezequiel dice: santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, Dios estaba esperando que el pueblo se apartase de su pecado, que se santificase, entonces Dios iba a santificar en ellos. Dice: recogeré de todos y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Note que está tomando la misma figura del santuario. Esparciré sobre vosotros agua limpia. En aquel entonces, con los hijos de Aarón y con el mismo Aarón, fueron salpicados con la sangre del becerro. Entonces aquí dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Entonces Dios habla de purificación. Dios está exigiendo. Dios es que purifica. Dios te exige, te purifica si tú se lo permites. Y sigue diciendo: y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os haré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Vea que claro habla el Señor. Así que de esa manera, cuando el hombre ha limpiado su pecado, ya no son dos, sino que son uno, porque forman el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás sirviendo al Señor, tú no estás solo. Tú ya eres miembro de la iglesia de Dios. Jesús es la cabeza, tú eres un miembro, entonces tú estás unido a Jesús. Entonces Dios mora en ti y hay una relación. Entonces aquí lo que está diciendo, el Señor le dice a Moisés en Levítico 10, que en los que a mí se acercan me santificaré. Dios es totalmente exigente. Y muchas veces yo pienso que en la iglesia se hace diferencia. En la Biblia hay un solo tipo de santidad. Cuando usted va al Levítico 11, 44, 45, Dios le dice: ser santo así como yo soy santo. No hay dos santidades. Claro, la santidad en el hombre, en su estado caído, no es lo mismo que Dios, que es imposible que peque. Entonces Jesús vivió como humano, tuvo las dos naturalezas, y como humano nunca pecó. Nos muestra entonces que tenemos el ejemplo de Jesús para alcanzar mediante él ese grado de santificación. Entonces, sé santo como yo soy santo. Pero como una persona que está en pecado, puede venir ante Dios a presentar su sacrificio cuando Dios no lo acepta. Ustedes verán, por ejemplo, San Mateo capítulo 5. Este texto ustedes se lo saben, aunque no mucho de memoria. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 23. Oiga lo que dice, para que analicemos esto brevemente. San Mateo 5, versículo 23 en adelante. Dice de esta manera: por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, nótense, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Resuelve. O sea, si tu hermano tiene algo contra ti es porque tú le hiciste algo a tu hermano. Tu hermano no tiene que ser necesariamente o un correligionario, o sea, un compañero de religión tuya. No cualquier ser humano, porque Dios de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Si tu hermano tiene algo contra ti, Jesús dice, no presente la ofrenda, sino que déjala ahí. Y ve primero, resuelve el problema, o sea, reconcíliate con tu hermano. Y después entonces tú vienes aquí. Y eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta. A veces le hacemos daños a una persona y pecamos contra Dios, ofendemos a nuestro hermano. Y con esta cuenta pendiente nos presentamos aquí como si no hubiésemos hecho nada. A muchos les es muy difícil pedir perdón. Si tus pecados no son perdonados, ¿cómo Dios te puede aceptar? Cuando el mismo Dios te manda que tú resuelvas el problema. Primero tú vas y resuelves allí. Si tú pides perdón con sinceridad, entonces tú estás demostrando que estás arrepentido de lo que hiciste. Pero si tú no pides perdón, tú no estás ningún arrepentido y Dios no puede perdonarte. Entonces, tú resuelves tu problema y luego tú vienes aquí después que lo resuelvas. Entonces el Señor te acepta. Porque ¿qué puede suceder? Dice el versículo 25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que esté con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y sea echado en la cárcel. Si lo aplicamos en la iglesia, entonces resuelve el problema de tus pecados, porque entonces te llevarán a la junta. Si tú sigues así, entonces te van a poner una disciplina. En lo último, lo final sería, abandona tus pecados, que estés bien delante de Dios, porque si tú moriste en tus pecados, entonces va para el juicio final y allí va a ser destruido. Lo mismo que está diciendo, entonces se toma lo que sucedía en ese momento y lo presenta de esta manera. Primer libro de Corintios capítulo 6, vamos a ver allí entonces otro ejemplo. Primer libro de Corintios capítulo 6. Oiga lo que dice allí, versículo 15 en adelante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Que son nuestros cuerpos? ¿Que somos nosotros? Miembros de Cristo. Porque recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. Pablo está hablando claramente, porque miren, ahí en el capítulo 5 presenta ahí el gran pecado de un hijo que estaba con la mujer de su papá. Entonces aquí él sigue presentando, sigue, y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de ninguna manera, porque Jesús no peca. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, mientras tú estés en Jesús, tú no pecas. Pero cuando tú abandonas a Jesús, cuando miras hacia otro lado, Satanás te engaña, entonces ya no eres miembro del cuerpo de Cristo. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué? Entonces Pablo presenta aquí el asunto del matrimonio, como entonces vamos más adelante en el capítulo 7. Cuando mediante el matrimonio se realiza el matrimonio, ya no son dos, dice Mateo 19. Jesús es claro, versículos 5 y 6 de San Mateo. San Mateo 19, 5 y 6, sino que son una sola carne. Cuando dos novios, que son novios, no es novio que se dice aquí, que viven muchísimo tiempo juntos y que son novios en fornicación. Cuando dos que son novios, que es una amistad, deciden casarse, entonces se casan conforme a lo que Dios ama, no por negocio, sino por amor. Y la unión que presenta, como dice aquí la Biblia en capítulo 7 de 1 Corintios, entonces son una sola carne, una sola carne. Eso es lo que pasa. Entonces ya no son dos. Y hoy se usa el término de que son pareja.
Pero la Biblia dice que no son pareja, son una sola carne. Los que son pareja son aquellos que viven la mitad sin casarse. Ahora, aquí dice que tú como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, entonces, si tú te juntaste con una prostituta, tú te casaste, ya son una sola carne, o sea que tú eres un prostituto también. ¿Entiendes lo que es? Aunque Pablo dice que eso es un misterio en Efesios 5, pero ya no dice ambos deberían andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si tú te casaste siendo cristiana o cristiano adventista, te casaste con otro que no es de la iglesia o de otra iglesia, tú desafiaste a Dios, tú rompiste el pacto, tú caíste en pecado. Si tú siendo cristiano adventista o cristiana le haces caso a un joven o una joven de afuera y te entra en noviazgo con él o con ella, ya está en pecado también. ¿Cómo Dios puede bendecirte? Otra cosa que he visto, muchos casos, encontrada con muchachas, la bautizan a ella, pero al novio no lo bautizan. No es lo mismo que cuando son casados, que eso sí Dios acepta, que uno que está en la vida del mundo los dos y uno de los dos esposos aceptó, se arrepintió de su pecado, pues mediante la bendición del otro. Pero en el noviazgo no es así. Usted no puede, siendo cristiano, buscar a una persona de afuera. Y eso trae consecuencias amargas. Son verdades que muchas veces no se mencionan, pero yo tengo que decírselas, porque nada más se habla de pecado, que Jesús verdugo del pecado. Y eso es una verdad a media, y verdad a media es una mentira. Diga que es pecado, y cuando entonces se le diga que es pecado, usted va a ver. No lo dije yo aquí una vez, cuando estábamos hablando del asunto de las comidas y del café, y le leí en la página 474 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, que beber café es pecado. ¿No lo recuerdan? Yo se lo leí aquí, y es raro la iglesia. Bueno, yo no he ido a la primera iglesia, mejor dicho, que yo hable de ese tema, donde no haya unas cuantas personas bebiendo café, y no le dicen la verdad. Entonces hablamos de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero hay que decirle la verdad. Entonces condenamos al que bebe alcohol, y al que bebe café, no. ¿Qué cosa? Ok, sigo leyendo. Dice versículo 17 del 18: huid de la fornicación. Entonces Pablo está presentando aquí el problema de la fornicación. Cualquier otro pecado, etcétera, etcétera. Dice el 19: ¿hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no soy vuestro? Entonces tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Allí Nadab y Abiú estaban en un templo provisional, sirviendo. Ahora Pablo toma el antiguo pacto para aplicarlo en el nuevo pacto, que el templo de muerte de Jesús finaliza el servicio cultico y ahora tú eres del templo. Eso es lo que dice. Vamos a Romanos 12. Oiga lo que dice Romanos 12, que esto lo hemos leído otras veces. Versículo 1. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que se presentaba en el templo antiguo? Se presentaban las ofrendas, los animales, los sacrificios de animales. Entonces Pablo dice que ahora sea su cuerpo como sacrificio vivo, santo. El animal no podía ser santo, porque los animales no son santos ni pecan. Pero tú sí, porque tiene moral. Santo, agradable a Dios. El animal debía ser agradable a Dios, debía ser sin mancha, de un primer año y sin ningún otro defecto. Así dice Pablo que tú debes presentarte delante de Dios. Y Pablo está hablando a la iglesia. No estoy diciendo a una persona que quiere la salvación, que yo le estoy diciendo tú tienes que ser santo. No, tú tienes que venir con todo tu pecado. Eso sí, porque eso es lo que enseña la Biblia. Con todo tus pecados. Jesús te dice cómo andar. Y al Jesús decirte cómo andar mediante su siervo, entonces
tú dispones la carga del pecado, te rinda al Señor, el Señor te quita todo eso y te hace nuevo. Eso sí. Entonces dice santo, agradable a Dios, que vuestro verdadero culto. Y no le leo el 2, pero está bien. Entonces son verdades que nosotros no podemos ocultar. Pero viene la pregunta: ¿qué indujo a Nadab y a Abiú a tratar livianamente el servicio a Dios y pecar contra él? Yo le voy a leer entonces, comienzo a leer en Patriarcas y Profetas, página 374, para que ustedes vean los errores que cometen los padres. Página 374. Oiga lo que dice el segundo párrafo. En su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollasen hábitos de dominio propio. ¿Y quién era el que estaba educando? ¿No era su papá? Su papá, y aquí lo menciona, Aarón, aparte de lo que hacía su esposa. En su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Y aquí hemos hablado mucho del dominio propio. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné que el consumir café impide que la persona tenga dominio propio? Que consumir comida con picante impide que la persona tenga dominio propio. ¿Recuerdan? Yo le leí todo eso. Ok, dicen: la disposición indulgente del Padre, su falta de firmeza en los rectos. ¿Sabe lo que es indulgente? Una persona permisiva, lo que permiten que sus hijos, o que cualquier persona, no tiene que ser hijo, hagan lo que quieran. A veces uno laissez-faire. La persona que justifican el pecado dentro de la iglesia. Y aquí dicen: la disposición indulgente del Padre, su falta de firmeza en los rectos. Ustedes recuerdan el capítulo 32, ¿quién fue que hizo el becerro de oro? ¿Verdad que sí? Porque era de carácter débil Aarón, no así Moisés. Dice: le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos, su indulgencia, su falta de firmeza. Entonces dice: les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban. ¿Qué? Los hábitos de complacencia propia. El me gusta, que es tan famoso, en otras palabras. Y yo soy así, y quiero esto porque me gusta. Pues esos hábitos lo dominaban, que habían sido practicados durante mucho tiempo. Entonces, de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Por eso hay que tener cuenta con la educación. Nosotros citamos mucho los hijos de Elí. Aquí tenemos otro caso, los hijos de Aarón. Semejante. Cuando usted no educa correctamente a sus hijos, la educación que usted le da, eso va para allá. Aunque hay un problema genético, pero también están los medios. Y ustedes tienen mucho cuidado, saber cómo educar para la eternidad. Dice: ¿no se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre? No. Y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requerimientos de Dios. Y los hijos de Elí decía: mi hijo, ¿qué es lo que yo oigo de ustedes? No está bien. Pero el jefe podía quitarlo de ahí y no lo hizo. Y se perdieron los tres. Sigue diciendo: la equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a esto para que fueran objeto del castigo divino. Así que ya vemos la causa, la posible causa. De ver lo que ellos hicieron entonces, porque aquí ya yo se lo leí. Entonces ya tenemos la formación. Esa formación lo llevó a otra cosa, que ahí entonces esa otra cosa lo llevó a confundir lo que Dios había mandado. Y Dios entonces tuvo que matarlo. Entonces dice, la página 375, dice de esta manera. La muerte de sus hijos aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó
¿Sabe por qué? Dios le había dicho que no llore, ya se lo leí. No llore. Y los otros sacerdotes tampoco, porque al hacerlo ellos estaban entonces apoyando lo malo que ellos habían hecho delante de Dios. A ver, el pueblo sí podía llorar por la pérdida eterna de ellos. Entonces, voy a leer aquí. Oiga lo que dice la página 376, primer y segundo párrafo. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus testigos, para que otros temieran. ¿Qué quería hacer el Señor? Enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos, castigo, para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo, sellar también su propio destino. O sea, si ellos seguían así, el pueblo también iba a hacer lo mismo. Dice, la amonestación divina se hace sentir sobre la falsa simpatía hacia el pecador, que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral, de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión. Y sin el poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Por lo tanto, no se debe cultivar el pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están. Los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado, a menudo se lisonjean de que en esa forma demuestran su caridad, pero que lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y yo he tenido que enfrentar durante años a muchas personas y muchos falsos dirigentes. ¿Sabes lo que una persona es un pecado? Y sabiendo que un pecado público, que debe admitirlo en la iglesia como miembro, sin esa persona está en disposición de abandonar el pecado que no quiere. Y dicen que hay que tener misericordia. Esa es la misericordia de Satanás. Porque si Dios demanda de mí santidad, ¿yo voy a hacerlo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así como Dios dice, yo no puedo ser mejor que Dios. Decir, sigue en tu pecado y bien, que te voy a hacer miembro de la iglesia, te voy a bautizar, te voy a aceptar por profesión de fe. Sigue en tu pecado. Dios lo acepta. Pues eso es lo que estamos estudiando. Dios no puede aceptarlo. Esa falsa misericordia está llevando a diferentes iglesias. Y los que no estudian con profundidad las escrituras se dejan convencer. Tengan cuidado, porque Dios no ha hablado de esa manera. Entonces dicen, arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipe de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esa falsa y engañosa simpatía. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que matar a Nadab y Abiú? Dice aquí en la página 376 que nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Por eso ahí en el versículo 10 le dice que no beban vino. Y Dios se lo puso como ley, que no beban bebidas alcohólicas, en otras palabras. Cuando una persona está ebria, su mente está mal, ¿verdad que sí? Y no puede discernir entre los santos y lo profano. Y ellos se fajaban a beber y a las 3 de la tarde, entonces administraban la presencia de Dios. En vez de tomar el fuego del altar, tomaron otro fuego. Y como hicieron lo que Dios no le mandó, Dios lo destruyó. Y sin lugar a dudas, como Dios no hace excepción de personas, todo aquel que practica el pecado y no lo abandona, igual que ellos, será destruido. Yo le estoy hablando de advertencia. Y si yo muestro el pecado aquí, muestro a Jesús como la solución. Usted se encuentra en algún pecado. Yo me encontré con muchísima gente que por años luchando y no puede abandonarse, se sienten impotentes, cayendo, levantándose, cayendo, levantando.
Muchos se han apartado ya, pero otros se han levantado porque han encontrado poder en la sangre de Jesús. Usted no puede vencer a Satanás por su propia fuerza, pero cuando usted se une a Jesús y clama a Él por su ayuda, los ángeles están a su lado y es más poderoso que Satanás con todos sus ángeles. Y eso es lo que predicamos nosotros. Pero no enseñar que la persona sigue el pecado para agregar nombre a la lista de la iglesia. No, así no es. Porque Dios no acepta una persona que dice que le sirve a Él y sigue sin abandonar sus pecados. Así no es. Dios exige las cosas y habla bastante claro sobre esto. En la página, en Levítico capítulo 10, habla bastante claro sobre eso. Voy a terminar. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 13, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice 17 en adelante: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad. Así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Cuando eres esclavo del pecado, eres libre con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna. Por tanto, esto es lo que se persigue. Hermanos míos, no debemos permitir que Satanás gobierne nuestra vida. Si tenemos algún pecadito conocido, vamos a resolver eso allí en la cámara secreta. Hablemos con el Señor. Si hemos ofendido a alguien, vamos a resolver eso antes de venir aquí a presentarse, a anunciar himnos, a hacer cualquier otra cosa. Y Dios entonces te recibe. Termina diciendo un texto muy conocido, que lo saben ustedes de memoria, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos de ustedes se proponen vivir la vida santa? ¿Cuántos de ustedes? Pues que Dios le bendiga y le guíe siempre.